Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por habernos permitido otra vez estar en este lugar, dándonos la oportunidad de predicar la palabra de Dios, que sabemos que es algo grato para nuestras vidas, porque todos los días que hablamos con Él, todos los días que estamos delante de Él, podemos aprender cada día más y podemos demostrar nuestra forma de ser ante las demás personas. Para hoy nos toca Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2 habla de la iglesia de Tesalónica, como Pablo ha ido haciendo iglesias sobre cada lugar que él ha visitado, y por fe estas iglesias han mantenido, aunque a veces hay muchas iglesias que son difíciles de mantener, difíciles de controlar, son difíciles de animar, de fortalecer, de exhortar. Nosotros sabemos que cada día en nuestras vidas también somos así. Para el tema de hoy se llama corazón de Dios. El corazón, en general, es el órgano más importante del cuerpo humano, del ser humano. Si toda persona puede tener todos los órganos completos, menos el corazón, no puede funcionar. La persona tiene piernas, pero no vive, porque el corazón es el que le da ese sentir, esa palpitación, ese sentimiento de vivir en la vida. Dependiendo de lo que hay dentro del corazón, así mismo seremos nosotros. Debemos revisarnos cada quien qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón, si hay amor, si hay paciencia, tranquilidad, o si hay cosas negativas que hacen que nosotros nos portemos mal ante los demás, que podamos actuar diferente, que no sea el corazón digno de estar delante de Dios, sino que solamente facharlo para que en cuestiones de estar delante de Dios sea uno, y en cuestión de estar con otras personas el corazón es otro. Aquí, en esta parte del corazón, se dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque siempre estaba en comunicación con Él. Porque le alababa sin el que dirán las demás personas. Era una persona que dependía de Dios. Leamos en 1 de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces, si nosotros estamos hablando del corazón y nuestro corazón no tiene amor, no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el amor es el primer detalle que Dios tiene hacia nosotros. Por eso estamos vivos. Porque si en el tiempo de Noé no hubiera habido ese amor, no hubiera habido esa paciencia, ese, ese momento hubiera fracasado, porque toda la humanidad, todos los ángeles hubieran sido destruidos. Pero Dios quería comprendernos, quería entender por qué estábamos actuando de esa manera. Por eso Dios lo que lo identifica es primeramente el amor. Sabemos que el amor no es solamente ser acariciados, ser apapachados, ser abrazados, dar besos. No, también es castigar. Pero en este lugar, en este caso, en esta iglesia de Tesalónica, vamos a mirar cómo Pablo hacía las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Pablo tenía ese corazón de Dios? Pablo siempre estaba pendiente de las iglesias que él formaba, para animar, para corregir, para fortalecer, para enaltecer y para felicitar. Cada uno de nosotros podemos hacer eso delante de nuestras personas, delante de nuestros allegados, compañeros, hijos, padres, amigos, hermanos, de todas las personas que nosotros nos estamos comunicando, podemos hacer eso. Pero en Tesalónica había algo muy especial y algo muy hermoso que voy a destacar ahora, que Dios quiere destacar en este momento. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ese corazón de Dios. Y vamos a ver unos puntos que nos enseña a cómo tener ese corazón de Dios dentro de nosotros, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer, cómo es la forma en la cual nosotros podemos tener ese corazón y poder demostrarle ante las demás personas. Como primer punto, nada de lo que hacemos es tiempo perdido. Hay muchas veces que nosotros decimos, perdí el tiempo con mi hijo, perdí el tiempo con mi amistad, perdí el tiempo con mi compañero, con mi padre, pero nunca el tiempo va a ser perdido. Siempre va a ser de una forma de inversión. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendes desde pequeño hasta el momento de hoy es una inversión. Porque si tú no lo aprendes y tú no te han enseñado nada,
¿Cómo es que tú ya sabes hablar? ¿Cómo es que tú ya sabes comer? ¿Cómo es que tú puedes hacer los quehaceres de la casa? ¿Cómo es que tú puedes estudiar? Eso nos preguntamos todos los días. Y a veces las personas que no conocen de Dios dicen que todo el tiempo que han estado en la iglesia o en la familia es un tiempo perdido. Leamos en el versículo 1 de Segunda de Tesalonicenses 2. Dice, hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido. En este caso, Pablo habla de esta iglesia de Tesalónica, que destaca esa parte que nunca va a ser perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque después de esto nos va a identificar unos detalles de esta iglesia que hace que Pablo esté orgulloso y que hace que Pablo esté dadivoso, o sea, que esté bien y feliz frente a esta iglesia. Entonces, como dice Camilo, cuando nosotros amamos lo que hacemos, podemos entender que todo lo que nosotros hacemos no es tiempo perdido. Si tú amas tu labor de padre, así tu hijo te pague mal, vas a considerar que no ha sido perdido el tiempo, porque lograste lo que tú querías, lo que tú amabas. Por eso, qué importante es sentir ese amor que es lo que nos motiva. Amén. Como segundo punto, este corazón de Dios en nuestras vidas, o en el caso de Pablo, es un corazón valiente. Leamos en el versículo 2. Dice, pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad, sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser valientes y a contarles la buena noticia de salvación. Miramos aquí que Pablo siempre ha tenido dificultades en todo lugar donde él iba. Y si nos identificamos con él, nosotros cada vez que aprendemos algo, que vamos al colegio, que vamos a la universidad, que vamos al trabajo, siempre vamos a aprender algo y siempre nos van a atacar por ese caso de aprender. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada. Para difundir la palabra de Dios, en este caso, debíamos nosotros tener esa valentía de ir y predicar. Pablo fue y predicó. ¿Y qué hizo eso? Que el Espíritu de Dios lo tomara a él y pudiera hablar frente a las demás personas. Pero ¿qué es lo que pasa en la sociedad? ¿Qué es lo que pasa en la gente? ¿Qué es lo que pasa en las personas cuando no tienen ese corazón valiente? Cuando no tienen ese don de ir y evangelizar, o ese don de ir y aprender las cosas. La razón por la cual es que todo en la vida va a ser nuevo. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros venimos al mundo, nada sabemos, nada conocemos, nada somos, mejor dicho. Somos un bebé, un cuerpo que está queriendo aprender, que está queriendo ganar experiencia para poder ser alguien en la vida cuando sea grande. Lo único que nos hace adquirir confianza es arriesgarnos. Si nosotros no nos arriesgamos, no vamos a conseguir nada. ¿Por qué? Porque en estos riesgos que nosotros corremos, sí, nos podemos cometer errores, pero también podemos ganar victorias, podemos ganar recompensas, podemos nosotros estar dispuestos a seguir adelante y esforzarnos cada día más. Con esta parte ganamos experiencia. Entonces, sigue el punto de ese corazón de Dios en nosotros, que es lo que nos da esa fuerza, el amor de Dios en nosotros. A medida que nosotros amamos lo que hacemos, nos volvemos valientes. Una madre es valiente al defender a su hija, no porque sea muy fuerte, sino simplemente porque ama. Y ese amor es lo que la impulsa, ese amor es lo que lo motiva. Amén. Entonces, cuando nosotros ganamos experiencia en esta vida, lo hacemos porque todo lo que nos enseñan a nosotros solamente es lo básico. Si nosotros nos damos cuenta cuando aprendemos a comer, solamente utilizamos una cuchara, un tenedor, un cuchillo. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos mejorar cada día más? Debemos aprender a utilizar todos los cubiertos, que son 3 cucharas, 3 tenedores y 2 cuchillos. Cada una de esas cosas, nosotros, si queremos avanzar y queremos tener conocimiento, debemos arriesgarnos cada día más, porque todo en la vida nos aprende. Si aprendemos cosas básicas, no quiere decir que nuestro futuro ya está asegurado, sino que por eso nosotros estudiamos en el colegio, después pasamos a una universidad y trabajamos. ¿Para qué? Para poder ser alguien importante en la vida. Pero si quieres adquirir conocimiento, debes esforzarte. Esa es la única cuestión. Si no quieres conseguir nada, entonces no te esfuerces. Quédate limitado, quédate quieto, porque quédate cómodo con lo que has aprendido.
Porque si no quieres esforzarte para cada día ser mejor, mejor quédate ahí donde estás. Como tercer punto, debemos agradar a Dios. Si nosotros tenemos el corazón de Dios y somos unas personas que no le agradan de Dios, es obviamente que no vamos a tener en nuestra vida ese corazón de Dios. Si nosotros queremos tener ese corazón de Dios y queremos identificarnos con Dios y queremos actuar con Dios, nosotros debemos agradar a Dios. Leamos en el versículo 4, que dice: al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios, con la misión de dar a conocer las buenas noticias. No estamos tratando de agradar a ningún ser humano. Solo buscamos agradar a Dios, quien juzga si nuestro corazón es bueno o es malo. Nadie en esta vida puede juzgarnos a nosotros qué corazón tenemos. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros puede conocer el corazón. Nadie de nosotros puede conocer nuestros pensamientos, nadie de nosotros puede conocer qué tanto amor tenemos hacia las demás personas, qué odio tenemos a las demás personas. Solamente nosotros debemos actuar conforme al corazón de Dios, que es agradándole a Dios. No estamos aquí para agradar a Dios, sino para agradar a las personas, sino a Dios. Cuando queremos agradar a los demás, empezamos a tener una doble vida. Podemos ser unas personas, un corazón agradable con cierto grupo de personas y con otras personas otro tipo de corazón. Cada día nosotros, si no tenemos el corazón de Dios, vamos a agradar a quien nosotros queramos y al día siguiente vamos a amar a quien nosotros queramos. Eso es cuestión de cada uno tener o decidir qué corazón tiene. Si tiene el corazón de Dios, que lo demuestre. Si no tiene el corazón de Dios, pues igual se lo va a ver afectado. ¿Por qué? Porque Dios da gracia delante de nosotros. Entonces, qué importante ese punto. Si nosotros hacemos las cosas para agradar a los demás, nos convertimos en esclavos de ellos, porque total, nos interesa es cómo esa persona se porta delante de nosotros. Si yo y tú o nosotros hacemos lo que tenemos que hacer porque nos agrada hacerlo, no importa los resultados. Hay padres inclusive que hacen las cosas pero por agradar a sus hijos, y cuando sus hijos salen de la casa, se van, se sienten decepcionados, piensan que ha sido en vano su trabajo, pero cuando simplemente lo hace porque le agrada ser un buen papá, porque es responsable con lo que tiene que hacer, no importa cómo le paguen los demás, siempre lo seguirá haciendo. Y el hacer las cosas por agradar a los demás va a hacer que nosotros seamos personas variantes. Un día lo queremos hacer y nos sentimos felices, y otro día ya no queremos hacer lo que estamos haciendo. Como pastor, como líder, sea de iglesia o sea de comunidad, va a pasar eso. Si tú haces esperando resultados en la gente, muchos te van a decepcionar. Y si tú te motivas es por eso, lastimosamente muy pronto vas a renunciar y ya no vas a querer seguir. Así es. Entonces, si nosotros tenemos el corazón de Dios, podemos agradar a los demás. Pero hay una cuestión. Se nos crea una pregunta a las demás personas. Si nosotros no agradamos a los demás como yo quiero agradarles, ¿cómo le puedo llegar a esas personas y hablarle de Dios? La pregunta es, entonces, ¿por qué tantas personas están cerca de nosotros? ¿Por qué compartimos? ¿Por qué hablamos? ¿Y por qué trabajamos? Muchas de las personas se preguntan eso. Entonces, si dicen, si yo tengo una doble personalidad, puedo hacer más amigos, más amigas, más compañeros, más equipo de trabajo, y así puedo compartirles de Dios. Pero no es así. La respuesta a la pregunta es que es aquel quien nos da la gracia para agradar a los demás, es Dios. Es el único que nos da esa gracia para agradarle a las personas que en realidad están dispuestas a cambiar su vida, que en realidad están dispuestas a aprender de Dios y que en realidad están dispuestas a ser unas personas diferentes, a marcar diferencia entre la sociedad. Sabemos que la sociedad está compuesta por muchas personas, por muchas cosas, por muchas actitudes, por muchas formas de vida, pero si nosotros estamos aquí en el mundo y aprendemos de Dios, es para demostrar a las demás personas que sí se puede ser diferentes, que sí podemos marcar diferencia. También podemos decir que es nuestra esencia tener la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como nos ha escogido a nosotros y nos está dando ese corazón de Él para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios, nosotros también tenemos ese corazón que ama a las demás personas. Si uno mira las diferencias, las dificultades entre los demás, nosotros no podemos
evadir ese caso y alejarnos de ellas para solamente hablar cómodamente ante los demás. Nosotros con el amor que Cristo usó para enseñar a sus discípulos, lo podemos enseñar también para que las demás personas puedan aprender de cada uno de nosotros. No solamente escuchando lo que nosotros decimos, sino por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de dar ejemplo ante nuestros compañeros, familiares, amigos y todas las personas que se nos presenten a nuestro lado. Entonces, como dice Camilo, si podría surgir ese interrogante, bueno, pero si yo no hago las cosas para la gente, entonces, ¿de qué sirve mi trabajo? Lo que nos dice Camilo y lo que nos dice la palabra de Dios es, si tú haces las cosas que estás haciendo bien, con amor, los demás se van a beneficiar y van a estar contentos también. Lo que hace una mamá cuando ella hace su almuerzo, pero porque le gusta hacerlo, le queda muy delicioso y lógicamente todos se van a beneficiar de eso y también van a estar contentos y van a estar agradecidos. A medida que tú y yo amemos lo que hacemos y lo hagamos muy bien, pero porque me gusta hacerlo, no para los demás, sino porque me gusta hacerlo, indirectamente los demás también se van a beneficiar de ese buen trabajo que tú puedas hacer. Leamos en Juan 4:34. Amén. Dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Nosotros, en este caso, cuando llevamos la palabra de Dios, cuando nosotros almorzamos o cuando nosotros cenamos y quedamos satisfechos, y almorzamos bien y rico, quedamos satisfechos. Y eso es lo que a nosotros agrada. ¿Por qué? Porque podemos seguir el resto de tarde bien o el resto de noche bien, animados, felices. ¿Por qué? Porque estamos satisfechos de las cosas. En este caso, Jesucristo nos dice que Él queda satisfecho cuando ya lleve la palabra de Dios ante los demás. Entonces, si nosotros tenemos un corazón que agrada a Dios, ese es nuestro dato. Quedar satisfechos, quedar saciados, cuando nosotros vayamos y enseñemos a las demás personas la palabra de Dios, que eso es lo importante y que ese es el mandato que Dios nos da en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Entonces, así debe ser nuestro trabajo. Si nosotros queremos tener un corazón de Dios, debemos actuar conforme a Él, conforme a lo que Él quiere. Si una empresa tiene una misión y una visión, trabajar conforme a esa empresa, a esa misión y a esa visión. Porque si nosotros tenemos otra visión, si tenemos otra misión, la empresa no crecerá. De pronto creceremos nosotros, mas estamos haciendo daño a la empresa que nos está dando ese recurso o ese trabajo. Como cuarto punto, enseñar con amor. Muchas veces nosotros enseñamos, sí, enseñamos de diferentes maneras, de pronto con castigos, con regaños, con premios, pero en el versículo 7 nos enseña a cada uno de nosotros que hay dos tipos de enseñanza. Leamos el verso 7. Como apóstoles de Cristo, podríamos haber impuesto nuestra autoridad, como primer punto. Pero hemos sido muy tiernos con ustedes, con ese cariño que una mamá de leche muestra hacia sus hijos que ella misma concibió. Entonces, hay dos tipos de enseñanza que aquí nos muestra Pablo, que es una con amor y otra es imponiendo nuestra autoridad. Cuando nosotros imponemos nuestra autoridad, no hay justificación del por qué debe hacer. Solamente lo manda a hacer, lo hace y punto. Y así fue. Se acabó. Esa enseñanza no es viable. ¿Por qué? Porque la persona que ha hecho ese mandado o esa actividad no supo por qué la hizo. Solamente la hizo y ya. Hay muchas veces en nuestras vidas que logramos metas, pero solamente porque las queremos hacer o porque no hay justificación en nuestras vidas, solamente por quererlas hacer y ya. Pero la segunda opción, ¿cuál es? Enseñar con amor. ¿Cuándo enseñamos con amor? Cuando hay un ejemplo en nuestras vidas, cuando nosotros demostramos a nuestros hijos, por ejemplo, con el ejemplo, nuestros hijos aprenden más. ¿Por qué? Porque ellos van a mirar lo que nosotros hacemos. Si nosotros tendemos la cama de mañana, nuestros hijos intentarán tenderla de mañana. Si nosotros arreglamos el cuarto de mañana, igual nuestros hijos intentarán hacer esas cosas. Ese es una enseñanza con ejemplo.
También hay darnos a entender. Si nosotros justificamos las cosas delante de las personas, ellas van a entender el por qué actuar, el por qué aprender, el por qué deben enseñar lo que ellos han aprendido. Solamente de esa forma nosotros podemos enseñar con amor, dándole esa justificación, dándonos a entender. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona, como es muy racional, va a entender las cosas y las podrá hacer conforme a las cosas de Dios y conforme a las cosas que nosotros les hemos enseñado. El amor entonces nos lleva no a imponer, sino a motivar, a convencer a otra persona. Lo más agradable es cuando nosotros tenemos que hacer algo porque estamos convencidos, porque alguien nos motivó a hacerlo y no porque me toca hacerlo. Cuando nosotros hacemos las cosas por imposición, las hacemos mientras nos están viendo, pero en el momento en que no nos ven, simplemente o no las hacemos o las hacemos mal. Así que el amor es muy importante en toda decisión y en toda actividad que nosotros tenemos que desarrollar. Amén. Como quinto punto, dejar huella. Si nosotros, cuando tenemos el corazón de Cristo, cuando tenemos el corazón de Dios, no dejamos la huella, es porque no estamos haciendo nada. Si nosotros no hacemos nada, si nosotros evangelizamos por evangelizar y no hay una huella puesta, estamos perdiendo el tiempo. Ahí sí estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si somos instrumentos útiles delante de Dios, debemos actuar conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Leamos en el verso 11 y 12. Ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera que honre a Dios, quien los invita a entrar a su reino y a su gloriosa presencia. Nosotros cuando dejamos huella, ya estamos diciendo que esas personas van a actuar conforme a lo que Dios quiere. Si nosotros vamos a evangelizar es porque esas personas ya están aceptando ser discípulos de Cristo. Y si dejamos esa huella es porque ellos van a seguir los pasos que nosotros hemos seguido hasta el día de hoy, que es seguir a Cristo, que es aprender de Él, que es obtener conocimiento de Él, y asimismo poder avanzar en las cosas de Dios. La palabra de Dios asimismo nos muestra a nosotros, como discípulos, a seguir las cosas que Cristo hizo. Si Cristo tuvo aflicciones, pues nosotros las tendremos. ¿Por qué? Porque es a causa de Dios, porque es a causa de la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos esas aflicciones es porque estamos haciendo las cosas bien. Si nosotros vamos a ciertas personas y no tenemos aflicciones, no hay impedimentos, entonces revisémonos porque de pronto no estamos haciendo nada, de pronto estamos hablando las cosas nuestras, las experiencias nuestras, pero no las cosas que Dios quiere que nosotros hablemos en realidad. También nosotros debemos dejar que esas personas tomen la decisión de vivir una vida en Cristo, que esas personas tengan esa autoridad de poder cambiar su vida, de poder decidir de seguir a Cristo. Y asimismo, ese corazón que nosotros tenemos lo podamos transmitir hacia las demás personas. Solamente con ese amor, todo lo que hagamos deja huella. Hay personas que han pasado ya por esta vida y nada han dejado, ni bueno ni malo. Hay gente que se ha inclinado por lo malo, pero lo hace tan bien que ha dejado huellas. Y hay otros que ni para malos siquiera sirven. Por lo tanto, cuán importante es saber exactamente qué es lo que yo hago. A medida que yo sé lo que hago y a medida que yo amo lo que hago, entonces puedo dejar un sendero para que otros puedan seguir, puedo dejar una huella para que otros puedan también seguir eso que estamos haciendo. Así es. Entonces, como sexto y último punto, ser agradecidos. Leamos en el verso 13, que nos dice: siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes, los que creen. Cuando nosotros vamos y regamos esa semilla ante los demás, esas demás personas la aceptarán como Dios quiere, como en realidad Dios quiere darles esa palabra. Si nosotros hacemos las cosas solamente por hacerlas, cada una de las personas de pronto la va a entender, pero sí a su modo, más no como Dios quiere que la entienda.
Pero sí cada uno de nosotros podemos dar ese paso de sembrar la semilla, de poder dar esa palabra con amor, porque ese es el motivo de que Dios nos ha puesto en este lugar, de evangelizar, pero no de una evangelización toda estricta, de toda rotunda, de toda áspera, sino de una manera suave, de una manera con amor, porque de esa manera las demás personas entienden. Hay que meterles esa parte de amor de Dios, porque también habrá partes donde nos castiga, donde nos regaña, donde nos justifica, pero igualmente de esas maneras, de estas formas que nosotros podamos aprender, Dios también nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Entonces, como conclusión, ser conforme al corazón de Cristo o de Dios es muy difícil, pero si anhelamos, si nos esforzamos y luchamos por conseguirlo, la recompensa es enorme. En este momento no te desanimes porque sé que lo vas a conseguir. Solo confía en Dios y da ese primer paso. Amén. Bien, Cami. Entonces, hablar del corazón de Dios, hablar del amor de Dios, no es solamente para beneficio de nosotros. Los cristianos somos muy buenos para hablar del amor de Dios, y cada cristiano que uno se encuentra siempre habla de eso. Es que Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor. El hecho de que sea Dios amor y que su esencia sea amor, nos convierte a nosotros en personas de amor, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hablar del amor de Dios no solamente debe ser cuando a nosotros nos conviene. Hablar del amor de Dios significa que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas con amor. Porque posiblemente amemos, porque decimos yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, sí, está muy bien. Pero ¿qué tal con las cosas que haces? Ya recordemos que cuando hablamos de corazón estamos hablando de emociones y sentimientos. Y si decimos que tenemos el corazón de Dios, entonces deberíamos preguntarnos, ¿eso que yo estoy sintiendo también lo siente Dios? Porque muchas veces nosotros sentimos odio, sentimos pasiones desordenadas que sabemos no son de Dios. Por lo tanto, tener el corazón de Dios significa que mis sentimientos, que mis deseos deben ir acorde a los deseos y sentimientos de Dios. Y cada vez que yo vaya a hacer algo, debería pensar, ¿Dios también lo haría? Cada vez que yo vaya a hablar algo, debería pensar, ¿Dios hablaría también eso que yo voy a hablar? Qué bueno que nosotros antes de hablar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, nosotros antes de hablar, antes de soltar la palabra, nos preguntáramos, ¿eso que yo voy a hablar, lo hablaría Dios también? ¿Eso que yo voy a decir, también lo diría Dios? Y de esa forma nos cuidaríamos de muchas cosas que nosotros decimos y que muchas veces herimos, maltratamos y ofendemos. Ese es el mensaje de esta mañana. Recuerda, todos los días a partir de las 7:30 de la mañana estamos en este lugar transmitiendo un mensaje de vida, un mensaje de crecimiento en nuestra vida. La espiritualidad no solamente tiene que ver con esperar un día vivir en el cielo, sino también aprender a vivir bien aquí en la tierra. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. El órgano más importante del cuerpo humano, del ser humano. Si toda persona puede tener todos los órganos completos, menos el corazón, no puede funcionar. La persona tiene piernas, pero no vive, porque el corazón es el que le da ese sentir, esa palpitación, ese sentimiento de vivir en la vida. Dependiendo de lo que hay dentro del corazón, así mismo seremos nosotros.
Debemos revisarnos cada quien qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón, si hay amor, si hay paciencia, tranquilidad, o si hay cosas negativas que hacen que nosotros nos portemos mal ante los demás, que podamos actuar diferente, que no sea el corazón digno de estar delante de Dios, sino que solamente facharlo para que en cuestiones de estar delante de Dios sea uno y en cuestión de estar con otras personas el corazón es otro. Aquí, en esta parte del corazón, se dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque siempre estaba en comunicación. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por habernos permitido otra vez estar en este lugar, dándonos la oportunidad de predicar la palabra de Dios, que sabemos que es algo grato para nuestras vidas, porque todos los días que hablamos con Él, todos los días que estamos delante de Él, podemos aprender cada día más y podemos demostrar nuestra forma de ser ante las demás personas. Para hoy nos toca Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2 habla de la iglesia de Tesalónica, como Pablo ha ido haciendo iglesias sobre cada lugar que él ha visitado, y por fe estas iglesias han mantenido, aunque a veces hay muchas iglesias que son difíciles de mantener, difíciles de controlar, son difíciles de animar, de fortalecer, de exhortar. Nosotros sabemos que cada día en nuestras vidas también somos así. Para el tema de hoy se llama corazón de Dios. El corazón, en general, es ante las demás personas. Como primer punto, nada de lo que hacemos es tiempo perdido. Hay muchas veces que nosotros decimos, perdí el tiempo con mi hijo, perdí el tiempo con mi amistad, perdí el tiempo con mi compañero, con mi padre, pero nunca el tiempo va a ser perdido. Siempre va a ser de una forma de inversión. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendes desde pequeño hasta el momento de hoy es una inversión. Porque si tú no lo aprendes y tú no te han enseñado nada, ¿cómo es que tú ya sabes hablar? ¿Cómo es que tú ya sabes comer? ¿Cómo es que tú puedes hacer los quehaceres de la casa? ¿Cómo es que tú puedes estudiar? Eso nos preguntamos todos los días. Y a veces las personas que no conocen de Dios dicen que todo el tiempo que han estado en la iglesia o en la familia es un tiempo perdido. Leamos en el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses 2. Dice, hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido. En este caso, Pablo habla de esta iglesia de Tesalónica, que es amor. Sabemos que el amor no es solamente ser acariciados, ser apapachados, ser abrazados, dar besos. No, también es castigar. Pero en este lugar, en este caso, en esta iglesia de Tesalónica, vamos a mirar cómo Pablo hacía las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Pablo tenía ese corazón de Dios? Pablo siempre estaba pendiente de las iglesias que él formaba, para animar, para corregir, para fortalecer, para enaltecer y para felicitar. Cada uno de nosotros podemos hacer eso delante de nuestras personas, delante de nuestros allegados, compañeros, hijos, padres, amigos, hermanos, de todas las personas que nosotros nos estamos comunicando, podemos hacer eso. Pero en Tesalónica había algo muy especial y algo muy hermoso que voy a destacar ahora, que Dios quiere destacar en este momento. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ese corazón de Dios. Y vamos a ver unos puntos que nos enseña a cómo tener ese corazón de Dios dentro de nosotros, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer, cómo es la forma en la cual nosotros podemos tener ese corazón y poder demostración con él. Porque le alababa sin el que dirán las demás personas. Era una persona que dependía de Dios. Leamos en 1 de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces, si nosotros estamos hablando del corazón y nuestro corazón no tiene amor, no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el amor es el primer detalle que Dios tiene hacia nosotros. Por eso estamos vivos. Porque si en el tiempo de Noé no hubiera habido ese amor, no hubiera habido esa paciencia,
ese momento hubiera fracasado, porque toda la humanidad, todos los ángeles hubieran sido destruidos. Pero Dios quería comprendernos, quería entender por qué estábamos actuando de esa manera. Por eso Dios lo que lo identifica es primeramente